invasores ingleses y apoyó al virrey Cisneros durante la Revolución de Mayo. Su abuelo José Toribio fue el fundador de la sociedad rural. Joe, como le dicen sus amigos de la alta sociedad, es miembro del Safari Club Internacional. El día que Videla lo llama para asumir como ministro, Joe está cazando leones y elefantes en Kenia, en África. Para Martínez de Hoz hay dos grandes males que impiden el desarrollo del país. Una clase obrera demasiado demandante e indisciplinada, protegida por sindicatos con mucha influencia, y una industria nacional, según él, ineficiente y poco competitiva, que depende del mercado interno y del subsidio estatal. Para Martínez de Hoz hay que dejar a la economía argentina totalmente librada a los designios del mercado y el capital especulativo. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. El nuevo ministro asume el 2 de abril de 1976 y ya de entrada pretende arrancar de raíz los últimos 30 años de modelo de desarrollo peronista. Con una inflación anual del 450%, suspende las paritarias, congela los salarios y elimina el control de precios, lo que es un verdadero desastre para el bolsillo de los trabajadores. También corta con el proteccionismo a la industria nacional y elimina las retenciones a las exportaciones agropecuarias, lo que por supuesto beneficia directamente a los sectores más poderosos del campo. Bajo el lema achicar el Estado, desagrandar la nación, Martínez de Hoz comienza a desmantelar el sector público y para poner freno a la inflación comienza a tomar deuda y reduce la emisión monetaria. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Las políticas brutales de Martínez de Hoz son solo posibles por el apoyo de Videla, que se siente personalmente identificado con su ministro. Un plan así solo puede ser impuesto por medio del terror. Doctor, le hago una pregunta. Estuve leyendo el otro día sobre un sistema que se propone con un seguro de garantías, como un cambio, digamos, en el sistema, lo leí. en el régimen indemnizatorio, que es un modelo austríaco. Sería como que lo pagaría el Estado por medio del ANSES. ¿Qué piensa de esto? Es como cambiar el sistema de indemnización. En realidad yo cuando hablan de estas reformas laborales tiemblo, ¿no? Sí, porque hay algo que siempre había gato encerrado. Analizando el sistema no sería acorde a nuestra Constitución Nacional. Porque cae parte del artículo 14 bis que manda la protección contra el despido arbitrario. Si al empleador le da lo mismo, despedir o no despedir, es un poco como comer y descomer, que decía algún funcionario macrista. Está violando esta protección contra el despido arbitrario. Claro. Pero yo no lo pago, lo paga el Estado. Claro, incluso hay algunas jurisprudencias que tenemos que conocer, incluso de la corte, de esta corte que yo critico tanto, ¿no? Que algunos despidos sin causa, que se supone que es una posibilidad que la ley le da al empleador, para ello es un sistema de inestabilidad o de estabilidad relativa. Claro. El empleador paga y despide, no tiene que decir más nada. Han salido fallos ahora de la Cámara y de la Corte diciendo que puede ser discriminatorio ese despido sin causa y mandando a reincorporar a la trabajadora o al trabajador despedido. Bueno, esto es muy importante porque la verdad que los abogados y las abogadas laboralistas ya bastante trabajo tienen con llegar a fin de mes en estas circunstancias. Pero informar lo que está sucediendo para que todo el mundo tenga mayor acceso en su pelea cotidiana, hablo de los abogados y abogadas laboralistas, ¿no? Sí, yo creo que la información es útil, ¿no? Sí, yo creo que es importante siempre tocar estos temas y aprovechar los espacios para tratarlos, porque realmente yo siempre me da esa sensación que en los momentos críticos, en los momentos de crisis,
se quiere siempre ir por lo más fino, como que el problema de la Argentina fueron los trabajadores y los costos laborales, esa es la noción de costos laborales, ¿no? Me parece Sí, que... hay algo que yo aprendí, y el maestro fue el general Perón, mire lo que le digo. Sí. Yo tuve encuentros con él en Madrid, no en Puerta de Hierro, sino en las oficinas que había de Jorge Antonio, ¿no? Sí. Y una de las preguntas que le hice, para él, ¿cuál era la mejor ley laboral? Y me dijo, la que aplique las leyes vigentes. Hola, muy buenos días, oyentes de Radio Crisol, la FM 92.3, la radio que enamora, oyentes de otras voces, ¿cómo están? Soy Macarena Alonso, estoy acompañada, bueno, está ahí por afuera mi compañero Carlos Ventosa y está llegando nuestro otro compañero Alex Tejada para arrancar este sábado con todo, sábado 11 de septiembre, previo a las elecciones. En la operación técnica está nuestro querido Lucas Derfler, trabajando como siempre para hacer posible este programa. Mandamos un saludo como siempre a Analia Yamne, la directora de esta radio, a doña Elsa, su mamá también, que nos escucha, y a todos los que están del otro lado para arrancar. Estamos con Veda, estamos con no vamos a poder hacer nuestros programas habituales de entrevistas políticas, pero sí vamos a aprovechar este día para, bueno, darles algunas recomendaciones de mañana, de qué hacer de cuando van a votar, cómo tienen que ir con esto de los protocolos, qué hacer cuando no encuentran por ahí la boleta de su partido que quieren votar, que quieren elegir, algunos tips. Y bueno, vamos a decir también qué es lo que no se puede hacer hoy en veda electoral, mañana también. Un tema que no podemos publicar encuestas, no podemos hablar sobre campañas, así que bueno, vamos a cumplir. Y sí, vamos a aprovechar este programa para analizar, como hoy empezamos escuchando, por un lado, un fragmento de un programa de Felipe Piña, el historiador, hablándonos de lo que fue el plan económico de la dictadura de Martínez de Hoz. Y también escuchamos un fragmento de una entrevista que tuvimos acá hace unos meses nomás con el doctor Héctor Recalde, realmente creo que es el mejor abogado laboralista del país, donde acá mismo le preguntamos sobre esto del nuevo sistema de indemnizaciones y la flexibilización, que volvió a estar esta semana en debate, así que hoy vamos a hacer un especial sobre eso. Muy buenos días, Carlos, acá está mi compañero. Buenos días a todos los oyentes, que tengan un día bendecido y bueno, contento de estar en este programa. Hoy va a ser un programón. Programa distinto, ¿no? Sí. Con la veda distinto, sí. Aparte, como es un programa de muchísima calidad, por eso va a ser distinto. Claro, nosotros siempre nos reinventamos, decimos. Y bueno, sí, justo con respecto al tema laboral, veo que... mucha polémica, ¿no? No, pero siempre machaco sobre lo mismo yo. Queremos ir por la parte más débil. Claro, es así. Entonces no es así. Acá tenemos que ir por la parte de reunir a los empresarios, a ver qué visión tienen de lo que quieren de este país. Y segundo, achacamos tanto el tema de lo más débil, que es la parte laboral, pero nunca achacamos cómo cortamos la fuga tremenda de capitales hacia el extranjero desde nuestro país. Bueno, que no lo hacen los obreros. Me parece excelente. Y mientras le decimos a Lucas que vaya preparando ahí los audios que tenemos de Larreta, porque todo esto surge porque Larreta, el jefe de gobierno de Cava, en una entrevista sale a hablar acerca de la reforma laboral. Entonces por eso surge todo esto. Y lo que nosotros vamos a intentar con este programa, con este especial que hacemos hoy, es explicarles que esto de la flexibilización laboral no es nada nuevo, que ya se implementó en el país y que hoy justamente se cumplen 48 años del golpe de Estado en Chile, donde donde matan a Salvador Allende, y justamente empieza una etapa, cuando hablamos del neoliberalismo, empieza para Latinoamérica una etapa con estos economistas neoliberales que se presentan como nuevos también cuando se habla de la libertad y del libre mercado. Esto ya se aplicó, ya pasó, ya ocurrió. Y lo que queremos con este programa especial es hacerles pensar de dónde vienen estas nociones y que las dictaduras estas, que como fue la dictadura del 76 acá, la del 73 que se inició en Chile,
fue justamente una forma de disciplinar a la clase trabajadora. Y con esto de la flexibilización y cuando se implementaron recortes a las leyes laborales y a las condiciones de vida de los trabajadores, todo esto trajo un gran perjuicio. No se crearon ni más fuentes de trabajo, ni se aumentó la productividad, ni nada de las cosas que siempre se inventaron las agencias de trabajo. Todo eso ahora lo vamos a desarrollar. Vamos a pasar los contactos de la radio porque seguramente ustedes van a querer opinar, van a querer dar su opinión, dar su mirada. Teléfono fijo 11 4663 0327 y el WhatsApp del programa 15 53 412516. Tenemos un invitado de lujo que está en viaje, que ya va a llegar, viene un poco lejos, pero ya va a llegar. Y es el señor Carlos Balmaceda, que es sociólogo, es escritor, es una persona totalmente instruida, dramaturgo también. Con él vamos a hablar de diversos temas. Vamos a hablar desde el atentado a las Torres, que se cumple hoy también otro aniversario. Vamos a hablar sobre una columna que tiene él sobre... Él cuestiona un poco esto del feminismo hegemónico y lo que pasa a veces ante las scratches, las cancelaciones. Vamos a hablar de todo eso porque él se especializa en todos esos temas. Y también nos va a adelantar algo de una obra de teatro que el año pasado le censuraron, una obra que censurada justamente por la DA, y ahora vamos a hablar bien con él, que nos va a explicar, que la va a volver a reestrenar. Así que vamos a hablar de todo lo que pasa en la realidad, porque es una persona con la que se puede hablar de todo y hace mucho tiempo teníamos pendiente la invitación al programa. Así que hoy esperemos que sea un programón. Así que bueno, vamos a escuchar a la Rita para ver por qué hoy elegimos tocar este tema. Bueno. A ver, lo ponemos por acá. Entonces te miro y te pregunto, doble indemnización. Ya sé que no lo podrían definir ustedes, pero ¿vos dejarías la doble indemnización hoy para...? Yo creo que gradualmente tenemos que ir yendo al sistema tradicional. Por algo en la Argentina tenemos una indemnización siempre, porque el problema que tiene esto, que hoy en la Argentina nadie toma un empleado. No es solo por la doble indemnización, seguro no ayuda. Entonces vos tenés que tener en cuenta los trabajadores actuales pero millones y millones de personas que hoy no consiguen un trabajo. Porque nadie toma un empleado en la Argentina con sistemas como este. Yo no digo que haya que sacarlo de un día para del otro todo junto. Ahora, tenés que ir yendo a un sistema, por ejemplo, el sistema de la construcción en la Argentina, donde hay una cuenta... Un seguro, ¿no? Exactamente, sí, mucho más parecido a un seguro que a tener que pagar la indemnización. Incluso para el trabajador termina siendo mejor. Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar cómo podemos generalizarlo a otros sectores. No te estoy hablando de traer el sistema de Suecia ni de Dinamarca. De acá, de la industria de la construcción, ya está aprobado. Entonces, claramente tenés que ir de la indemnización a un seguro. Bueno, esto es lo que trajo todo el debate que ya se viene hablando hace tiempo. Por eso nosotros cuando lo entrevistamos a Recalde, que si no me equivoco fue por el mes de julio, por ahí, no recuerdo exactamente la fecha, pero nosotros cuando lo entrevistamos a Héctor Recalde, le preguntamos sobre esto porque ya se venía hablando de que, bueno, de cambiar el régimen, nada más y nada menos que el régimen de indemnización, que es la protección. ¿Cuál es la finalidad de una indemnización para el despido, para el trabajador despedido? Que ese trabajador pueda, mientras consigue otro trabajo, que en estos momentos no es lo más fácil, mientras este trabajador consigue un trabajo, va cobrando, y tiene eso como para, bueno, decir, bancar y solventar los gastos que tiene él y su familia hasta que consiga un nuevo empleo. Esa es la finalidad de la indemnización. Y justamente lo que yo les quería explicar un poco, que no quiero hacerme, porque esto podemos estar hablando horas y horas, y esto de la historia del derecho laboral, pero sí que ustedes sepan que los derechos laborales se ha derramado mucha sangre y si tenemos ciertos derechos porque hubo mucha lucha detrás de eso. No es que un día aparecieron y alguien escribió... Luchas sindicales. Luchas sindicales desde principios, bueno, del siglo XX, del siglo XIX también, ¿no? Cuando vinieron los primeros anarquistas, los inmigrantes que vinieron con ideas anarquistas y socialistas y fundaron los primeros sindicatos. Los primeros sindicatos acá en el país fundaban ideas socialistas y anarquistas, la FORA, el FOA. Hasta que, bueno, se empieza a tener en cuenta la cuestión social. Estuvo el problema de los inquilinos, la Patagonia trágica. Podemos ahondar en esas cuestiones históricas que son muy, muy interesantes, pero bueno, este es un programa de radio y a veces uno tiene que ir buscando la manera de resumir y que se entienda. Todo esto cuando surge la cuestión social, hubo un médico un médico abogado que hizo un informe, el informe Vialet Masset, sobre la situación de las clases obreras en Cava, ¿no? En lo que es Cava.
la provincia de Buenos Aires, donde se veía la situación de desprotección que había, ¿no? En Argentina y esto también mundialmente, ¿no? Cuando no había leyes laborales. Antes ¿cómo se regían las relaciones laborales? ¿Cómo se regían? Con el derecho civil, con el derecho común. No había un derecho especial. Cuando me acuerdo que yo, cuando estaba en la facultad y en la materia de derecho... No, era una materia ya de punta, ya con la carrera avanzada. Nos había tocado leer un libro de un autor francés, Alain Soupiot, donde se preguntaba él por qué un derecho del trabajo. Y estaba muy bueno porque a veces cuando uno tiene que pensar, y bueno, la flexibilización es buena o mala, tiene que volver a la esencia. Los que hacemos derecho del trabajo, sabemos bien, como lo explicaba el doctor... como bien lo explicaba el doctor Recalde, es un derecho protectorio, es un derecho que protege, como vos decías, Carlos, a la parte más débil de un contrato, ¿no? Y no digo que no haya que atender a nuevas realidades, porque es así, hay nuevas realidades, uno piensa la economía no es la misma economía que hace un siglo, claro que sí, están las tecnologías, pero siempre tenemos que pensar cómo podemos encuadrar esas nuevas realidades dentro de la protección. Y en la historia, yo acá tengo para leerles, porque a ver si se entiende un poco a qué venía esta gente. Alfredo Martínez de Hoz decía en 1976, en cuanto a la política salarial, en una etapa inflacionaria como la que está viviendo el país y en el contexto de un programa de contención de la inflación, no es factible pensar que puedan tener vigencia las condiciones ideales de libre contratación entre la parte obrera y empresarial para la fijación de nivel de salarios. Debe, pues, suspenderse toda actividad de negociación salarial entre los sindicatos y los empresarios, así como todo proceso de reajuste automático de salarios, de acuerdo con índices preestablecidos. Será el Estado el que establecerá periódicamente el aumento que deberán tener los salarios. El verdadero incentivo para el aumento de los salarios deberá provenir de la mayor productividad global de la economía y en particular de la mano de obra. Si la producción aumenta no solo con el esfuerzo de la inversión del sector empresario, sino también por la eliminación de prácticas laborales que afecten la productividad, que conduzca a una mayor colaboración obrera para lograr dicho objetivo. Estaba pidiendo la no negociación colectiva, que justamente con el golpe de Estado del 76 se elimina toda la negociación colectiva, los convenios laborales, los sindicatos, la actividad sindical, el derecho a huelga. Y justamente ellos proponían eso, ¿no? De que, bueno, que con esto la productividad. Y en el periodo que va de todo el periodo de la dictadura militar, la clase obrera, el valor del salario cae un 40%. O sea, fíjense cómo la dictadura militar vino a poner otro orden y también a, de alguna manera, ordenar a esta clase obrera que reclamaba, que estaba organizada, que, bueno, justamente con el peronismo es que se fortalecen los sindicatos, como que el Estado incorpora a los sindicatos como un actor político muy fuerte, que durante la resistencia peronista, de lo que va también de la dictadura del 55 a, bueno, hasta los 70, fueron actores muy fuertes que no lo pudieron doblegar, ni con golpes militares. Entonces, hay una cuestión política y hay que tener mucho cuidado cuando esta gente, como Larreta, empieza a arengar con estas cosas. Es instalar el tema. Es instalar el tema para que lo piensen. Y yo te pregunto a vos, porque yo lo veo como abogada laboralista, y que bueno, que por ejemplo, el año pasado, yo siempre lo digo porque es una realidad, ahora, bueno, se están recuperando alguna fuente de trabajo, pero el año pasado fue muy duro para los trabajadores, muchos cierres, y realmente uno veía esa desprotección realmente, por más que están las normas estas de la doble indemnización, la prohibición de despidos, o sea, se dictaron normas para proteger, pero aún así, bueno, la realidad a veces arrasa, ¿no? Yo te pregunto a vos, que sos emprendedor local, que estás en la industria, que tomás personal, ¿vos cómo lo ves? Yo voy a repetir lo que dije anteriormente. A mí me parece que no pasa por hacer una flexibilización laboral, porque me parece que el sueldo de un operario no incide en un costo de producción. Hay otros, porque vuelvo a repetir, queremos cortar el hilo por lo más delgado, por los Tal cual. indefensos. Tal cual. ¿no? Y acá te quería hacer como una nota que estábamos hablando hoy de la gente que dio su vida. Augusto Timoteo Bandor fue claro. secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina
y fue asesinado de 5 disparos en un atentado en su oficina. Entonces, eso también es parte de la sangre que corrió para que los derechos de nuestros trabajadores estén vigentes, y no porque venga un ente internacional y nos tenga que decir que tenemos que hacer esto o lo otro. Ahí es donde tiene que estar la superioridad de ideas de nuestros dirigentes, nuestros líderes, en plantarse y decir, no, busquemos otra alternativa, porque el mundo y la vida se desarrolla por las ideas, Bien. no por cercenar derechos, porque si no sería muy fácil. O sea, con ese criterio podíamos hacer un parangón, y bueno, si un jubilado gana 27.000 pesos, y vamos a hacer una cosa, le vamos a pagar 14, y ya con eso solucionamos el problema, y no es así. Bien, O sea, Carlos, mira, vamos a hacer una cosa, porque vamos a seguir tratando este tema, porque quiero ver también, veo que trajiste un material del Foro Pymes, donde hacen una encuesta sobre... Los argentinos, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La reforma del Estado, la desregulación, la eliminación de trabas burocráticas y la mayor transparencia de nuestro sistema económico. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Paren de robar. Den mejor, tengan mejor imágenes, pero además no hagan lo que se llama cosmética. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Bien, seguimos acá en el segundo bloque de nuestro programa Otras Voces. Estamos acá de 9 a 13, 4 horas de buena radio. Y bueno, y escuchando un poco, haciendo un paralelo, ¿no?, de distintos momentos. Le diría a los comentaristas esto, el artículo 15 de la Constitución: en la Argentina no hay esclavos. Claro. Bueno, pero ¿cómo apuntan a lo mismo? Sí, no, pero ¿cómo apuntan a lo mismo? Por eso les traje esos audios para que vean lo que leímos de Martínez de Oz. El decálogo menemista de Dromi en aquella época de las privatizaciones y la gran reforma laboral que llevó adelante el menemismo, que nos dejó con un 25% de desocupados, con prácticamente un 50, un 60% de pobres para el 2002, y también, bueno, la alianza continuadora de esas políticas, y bueno, y con Macri también, que ya este es un Macri joven, que en los años 90 proponía la flexibilización laboral, lo quiso hacer. Creo que Macri durante su mandato hizo una flexibilización de hecho, avanzó sí con lo que es la ley de riesgo de trabajo, siempre en perjuicio del trabajador, porque bueno, es la idea que tienen estas personas de que él lo dice bien claro, el salario es un costo más, lo dijo claro, es lo que él piensa. El salario es una mercancía, no decir el salario es una mercancía. Atrás hay una familia de ese asalariado. Bueno, yo les voy a leer el artículo 4 de nuestra ley de contrato de trabajo vigente, que dice: constituye trabajo a los fines de esta ley toda actividad lícita que se preste en favor de quien tiene la facultad de dirigirla. Eso es el trabajo, ¿no?, en relación de dependencia, mediante una remuneración. El contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí. Acá esto nos da una noción de humanidad en el trabajo, ¿no?, que no es una mercancía, que hay una persona, hay un ser humano, y está también el concepto de trabajo digno, no cualquier trabajo. Cuando dicen que quieren hacer trabajar a los chicos, cuando dicen que quieren... por eso nosotros siempre insistimos con esto de los planes sociales, está bien para cubrir una contingencia, pero que no una persona no se dignifica ni puede llegar, ni puede tener una vida satisfactoria viviendo con un plan del Estado. Porque por eso tampoco nosotros no nos cierra, al menos a mí no me cierra lo que es la renta básica universal. Porque estás de alguna manera legitimando de que no todo el mundo tiene derecho al trabajo. Y el trabajo es un derecho, el derecho al trabajo es un derecho. No solamente a trabajar, a que te dejen trabajar, sino el derecho a exigir un trabajo, a tener un trabajo, ¿no? Es un derecho humano fundamental. Y no podemos permitir que se vengan a cuestionar. Por ejemplo, y realmente yo no estoy a favor para nada de lo que es este nuevo régimen, esta mochila argentina, esto que quieren hacer. La verdad que
cambiar, porque van a poder, o sea, eso vulnera el derecho a la estabilidad en el empleo, que si bien no es un derecho a la estabilidad absoluta, al menos en los empleos privados, uno o sea, el empleador te puede despedir pagándote una indemnización, pero esa indemnización justamente es el reparo que tenés al quedarte sin nada. Y entonces si suponemos que te lo va a pagar por un tiempo el Estado y que por mes y no, porque entonces el empleador va a hacer lo mismo, despedirte, va a hacer lo mismo, y que van a generar que los trabajadores no tengan antigüedad, porque justamente quieren avanzar con la antigüedad. Y siempre se quiso avanzar con el poder sindical, ¿no? Debilitar a los sindicatos. Y estos empresarios, estos grandes empresarios, lo que quieren es eso, es tener sindicatos débiles, sindicatos que no representen, poco representativos, y donde poder avanzar y poder perjudicar. Macri había planeado en su momento hacer una reforma terrible, hasta querían poner listas negras, o sea, bien al estilo, o sea, quería como que quede constancia de los trabajadores que hacen juicio, lo que es una locura. Y a mí me pasa que siempre que me vienen a ver, me preguntan los trabajadores si en algún lado consta que ellos están haciendo juicio porque no quieren. Cuando un trabajador llega a juicio, y está bien, ustedes me pueden decir, y no, pero hay abusos, y no, porque no es fácil mentir en un juicio laboral, no es que cualquiera pone 2 testigos, porque yo lo vivo y yo trabajo de esto, y realmente no es así tan fácil, que pongo 2 testigos y hago un juicio laboral. Uno no avala los abusos, por supuesto, pero sí hay que seguir levantando las banderas de estas leyes, de la ley laboral, que es una ley protectoria. Justamente hablando de trabajo, les paso un mensaje de un vecino de Adolfo Surdox que se llama Lucas Gómez, que está buscando trabajo que puede ser de limpieza o de vigilancia, ¿sí? Así que cualquier cosa nos avisan acá, tienen mi número y yo lo contacto con Lucas Gómez. 11 53 41 2516 es el programa nuestro, que pasamos el WhatsApp del programa. Nos escriben el que necesita un empleado de limpieza y vigilancia, y también le manda saludos a su papá, que se llama Alberto Gómez. Así que bueno, un saludo para Lucas y para Alberto, que nos están escuchando, y desde ya, siempre que necesiten hacer un ofrecimiento de trabajo, pueden contar con este medio, que bueno, por eso es un medio vecinal. Y acá tengo uno yo. Sí. Me llamó un muchacho que se llama Nicolás Pérez, que es metalúrgico, que está sin trabajo y necesita insertarse en el ámbito laboral. Y sí, voy a pasar el teléfono de Nicolás. Es 11 72 87 61 65. Y bueno, y les doy el alternativo, que es es 11 67 67 64 53. Mandan un mensajito y los contactamos con Nicolás Pérez, que precisa y quiere trabajar. Un detalle. Sí, no, pero por eso decimos, el trabajo es un derecho. Los argentinos necesitamos recuperar esa posibilidad de tener un trabajo digno, y que con ese trabajo podamos crecer, podamos soñar, podamos proyectarnos, podamos proyectar un futuro. Por eso hacemos siempre hincapié también con el tema de la vivienda, ¿no? La crisis habitacional que hay en el país, y que realmente eso tiene que ser el eje de la política. No me quiero meter en tema de campaña porque no se puede, pero sí decir que eso tiene que ser los ejes de la política. Y no venir, por eso yo les digo, no se dejen confundir, que todo esto y todo la última dictadura militar tan sangrienta que nosotros padecimos, y que también, bueno, justo hoy se recuerda este triste acontecimiento, el golpe de Estado de Chile, que han venido para eso, han venido a destruir el poder de la clase obrera organizada, ¿no? De los sindicatos, de las organizaciones de los trabajadores, de la participación política de los trabajadores. Ellos siempre van a pretender la atomización. Por eso ellos quieren todo este tema que había con la RAP y con esas empresas también tenemos para entrevistar un referente sindical de esos trabajos, ¿no? De delivery, ¿no? De aplicaciones. Ellos quieren decir, no, vos no sos trabajador. Y hay cuestiones que ustedes siempre tienen que saber. Primero, que consulten, eso siempre les consulten a los abogados cuando tienen un problema laboral, alguna duda, algo que les dicen, no, mandame la renuncia, no renuncien, no manden telegrama antes de consultar, vayan a un profesional. El proceso laboral es gratuito, o sea que el correo no les cobra, no pueden mandar los telegramas que necesiten, porque uno de los beneficios del derecho al trabajo es la gratuidad. Cuando hay que pedir un informe no se pagan timbrados, no se pagan sellados. Sí, uno puede pagar el gestor que los manda, pero no tienen un timbrado. O sea, yo pido un informe a la AFIP y el AFIP no me tiene que cobrar por un informe laboral, es en principio de gratuidad.
está el principio de la primacía de la realidad, que quiere decir que a vos te dicen, bueno, venía a trabajar acá a la peluquería, vamos a poner un ejemplo, venía a trabajar a la peluquería, pero te pongo como monotributista, pero vos tenés que cumplir un horario, yo te pago tanto por día, tenés que hacer las cosas como yo te digo, es una relación de trabajo. Por más que yo le ponga monotributo, le ponga como sea, es una relación de trabajo. Bueno, y hablando, cuando Larreta decía que quería implementar este sistema como el que se usa en la construcción, estamos hablando justo de un sector donde tiene un 70% de informalidad, y no sé si más. Y claro. O sea, estamos hablando del sector es uno de los sectores más desprotegidos de los trabajadores en la actualidad, es el de la construcción. Y la construcción se pensó, porque ellos tienen un sistema tienen una libreta de aportes, que es como un seguro de desempleo, porque la naturaleza, en realidad, del trabajo de la construcción es volátil. Por ahí vos trabajás en una obra y tenés como un trabajo... Como si fuera un obrero golondrina. Claro. Pero realmente es lamentable. Yo, la verdad, las veces que me han venido a ver, y tienen un régimen aparte, no se rigen por la ley de contrato de trabajo, las veces que me han venido a ver albañiles, las condiciones laborales son sin protección, sin seguro, 12 horas de trabajo, que por ahí les prometen, los hacen ir a una obra y después no les pagan, terminan la obra, se borran, encima siempre hay como un contratista en el medio que no es el arquitecto, entonces arreglan con ese contratista que después no les paga, por ahí cobran ellos y no les paga a los trabajadores. Y ahí ellos también tienen la posibilidad de reclamar al dueño de la obra. Es muy complejo el régimen de la construcción. Y la verdad que nunca vi ninguno que tenga ni la libreta de aportes, ni el registro en el IERIC, ni el seguro, ni nada. O sea, que trabajan en la total desprotección. O sea, no sé qué pone Larreta. O sea, ahí te das cuenta que no tienen idea, no tienen la más remota idea de la realidad de los trabajadores. No tienen, pero yo creo que no tienen idea de cómo trabaja un albañil. Entonces eso es lo que a mí me da bronca. Porque los escuchás y decís qué falta de calle, qué falta de territorio, ¿no? No saber dónde estás parado. A mí, Macarena, me parece que es fácil. Antes de iniciar una obra, ¿no tendría que haber una presentación de la empresa ante el Ministerio de Trabajo? Y hay una falla en los controles también. No, porque yo voy a esto. Sí, hay una falla en los controles. Hipotéticamente a Río Turbio, para poner un ejemplo. Entonces voy a llevar 50 personas. Esas 50 personas, antes de partir, ¿no tendrían que estar registradas en el Ministerio de Trabajo que van a trabajar para...? Hay un registro del IERIC, es un registro, pero no se cumple. Pues bueno, entonces... Pero como decía Recalde, la mejor ley que le había dicho, la mejor ley es la que se cumple. Claro. Uno puede tener la ley más perfecta, pero si no se cumple y no tenés por ahí un organismo que controle y que inspeccione, sí, ahí habría que ver qué medidas se pueden hacer para... Pienso que podría ser y eso. Ahí falla en la inspección. Voy a dar una buena noticia. Dale. El Banco Nación Argentina va a dar préstamos hasta 2 millones de pesos con una tasa del 19% a 120 cuotas. Es igual a 10 años. Así que es todo para ampliación, vivienda. Bien, eso vamos a ir abundando también en esos temas. Esto es bueno y también el Banco Provincia está agilizando unos préstamos de 1.500.000 pesos también. Bueno, hay que averiguar. Tenemos ahí un contador que vamos a entrevistar para que nos explique todo esto. Hay que motorizarse con esto, porque esto es bueno. Las cosas están y hay que, a veces las tenemos a nuestro alrededor y las tenemos que capitalizar y aprovechar. Sí, vamos a estar contactando un contador para que nos explique bien todas estas cuestiones. Para el que necesite y a ver cómo puedo acceder a esto, qué tengo que hacer, me parece re interesante y también es una herramienta útil para las personas y como también una herramienta